comunidad Chaya, qué gusto, cada vez somos un poquito más en nuestro Facebook, así que desde ya los invito a seguirnos, a pasar la voz a sus amigos, amigas, a sus familias, para que podamos seguir creciendo juntos, ¿no? Chaya, Culturas Libres, es una asociación que se dedica precisamente al desarrollo humano a través del arte, la cultura, así que lo importante o lo que queremos con este trabajo, que se articula a diferentes actores sociales, también psicoterapeutas, como es este caso con María del Pilar, que va a estar esta noche con nosotros, pues buscamos claramente el desarrollo humano para que podamos ser libres, ¿no? Podamos estar más con nosotros mismos, más empoderados, empoderadas, y podamos estar presentes en lo que hacemos día tras día. Bien, esta noche es un tema bastante interesante para mí, de manera particular también, porque soy mamá ya de un adolescente y estoy segura pues que esta charla nos va a ayudar a muchos a que sigamos, a que veamos, ¿no? ¿Qué herramientas, cómo poder manejar esta etapa de la vida de los chicos que es tan, pero tan compleja, la hemos vivido, o sea, la hemos vivido con intensidad, seguro que sí, y bueno, para eso está María del Pilar Humber, ella es parte de Chaya, es psicoterapeuta, especialista precisamente en niños y adolescentes, así que los dejo con Pilar. Pilar, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿Qué bienvenida. tal, Shirley? Un gusto estar contigo de nuevo. Pues nada, Pilar, empezamos, coméntanos y al final, o casi como a los 30 o 40 minutos, podremos hacer las preguntas a la gente que se está conectando por el Zoom y también a la gente que nos sigue en vivo, pues pueden hacer las preguntas por el Face y vamos a estar atentos a eso. Adelante, Pilar. Listo, genial. Bueno, es es un tema con el que todos los que somos padres de adolescentes nos encontramos. Cómo dialogar con ellos, cómo llegar a ellos y cómo hacer justamente que esta conversación, que este diálogo fluya, ¿no es cierto? A veces cuando nuestros niños, nuestras niñas son pequeños, el diálogo es algo natural y fluido. Si algo les pasa en el colegio, si tienen una necesidad, si, si tienen alguna angustia, son ellos los que vienen, los que nos buscan, los que conversan con nosotros. Pero cuando nuestros hijos y nuestras hijas cambian de edad, también cambian muchas de las dinámicas del vínculo, de la forma en la que nos relacionamos con ellos y ellos se relacionan con nosotros. Y a veces, si no tenemos algunas herramientas para ayudarnos, de alguna forma se termina deteriorando, se termina perdiendo un poco la cercanía que veníamos teniendo con ellos antes de que se presentara justamente la adolescencia. En tiempos habituales o de no pandemia, los adolescentes pasaban gran parte del tiempo fuera de casa. Estaban estudiando, estaban haciendo actividades extraescolares, deportes, con amigos. Y es importante entender también que al no tener estas experiencias de socialización ahora justo por la pandemia, digamos, socialización presencial, genera estrés en ellos. Entonces, si por ahí ya teníamos un diálogo un poco complicado antes de la pandemia, es posible que con la pandemia se haya hecho aún más complicado. Lo importante, una de las cosas más, más importantes, es tratar de conversar con ellos, de vincularnos con ellos, de acercarnos a ellos cada día. En cada día, en cada oportunidad que sea posible, en cada momento que sea posible, porque finalmente nuestros adolescentes son muy sensibles a lo que nosotros como padres les decimos y aún más sensibles con la manera en la que decimos las cosas. Entonces, no solo se trata de qué cosa decimos, sino qué tono de voz, qué forma comunicativa utilizamos. Creo que por ahí hay un micro abierto, José. Shirley, por ahí podemos mirar. Creo que hay un micro abierto, creo que es el de José. Vale, vamos a cerrar el micro. Listo. Les decía yo que nuestros adolescentes son muy sensibles a lo que decimos y a la forma en la que lo decimos. Y cualquier posición autoritaria puede terminar rápidamente con el diálogo, ¿no? O sea, el diálogo se corta, se pierde prácticamente, este,
perdemos esta fluidez comunicativa cuando la posición que adoptamos tiende a ser autoritaria. Algunas ideas, vamos a dar algunas ideas para poder hacer fluir la comunicación. Lo primero de todo es pensar que la comunicación es una actividad diaria. ¿Qué quiere decir? Que es insuficiente que yo reserve una hora los miércoles, por ejemplo, para conversar con mi hija, con mi hijo adolescente, sino que más bien ellos o ellas necesitan un tiempo diario dedicado. Puede ser un tiempo corto, puede ser al anochecer, puede ser un tiempo durante el día. ¿Y de qué cosa hablamos con adolescentes? ¿Qué cosas de lo que ellos quieren hablar? Normalmente ellos van a querer hablar de sus actividades, de las cosas que están haciendo, de los hobbies que tienen, de los amigos que tienen, De grande. por ahí de los romances que están viviendo, de las cosas que se están presentando, de las cosas académicas. Y para esto es muy, muy, muy importante que nosotros estemos atentos y atentas a qué cosas es lo que ellos necesitan, a qué cosas les gustan, qué amigos tienen, cómo se llaman, en qué cosas están, porque finalmente la comunicación va a depender muchísimo de la actualidad. Y aunque ustedes a veces de repente por ahí no lo crean tanto, la actualidad en la vida de nuestros adolescentes sucede rápidamente. Si yo tuve un diálogo profundo con mi adolescente el martes pasado, nada garantiza que este lunes que volvamos a tener otro diálogo profundo, su situación emocional sea la misma. Es probable que en muy pocos días hayan muchos cambios. Y esto también demanda de nosotros bastante esfuerzo y bastante dedicación para estar justamente atentos a lo que va pasando en su vida, tanto a nivel actividades, a nivel logros, a nivel preocupaciones y a nivel vida emocional. Es importante que ellos entiendan o que ellos puedan notar que nosotros estamos atentos a lo que nos cuentan o nos explican. ¿Y eso significa qué cosa? Significa tener una escucha atenta. ¿Qué implica tener una escucha atenta? Implica no estar viendo tele ni mirando la pantalla del teléfono. Implica que en el momento en el que estoy conversando con mi hija, con mi hijo, esté realmente consciente y realmente presente en el diálogo. Si yo estoy haciendo algo en simultáneo, si yo estoy trabajando un correo para mi jefe y le estoy hablando de costado, si yo estoy mirando el WhatsApp que han mandado en el grupo familiar y mientras mi hijo me está contando sobre su clase de guitarra online, probablemente va a haber una ruptura en el vínculo comunicativo. Entonces es muy importante que la atención sea una atención plena mientras conversamos. Y si en algún momento necesitamos interrumpir la comunicación porque necesitamos atender cualquier otra actividad, decirlo con claridad. No hacernos no actuar como si estuviéramos escuchando cuando estamos ocupados con otras cosas, sino decirles, claramente ya son bastante grandes y nos entienden bastante bien, justamente, mira, tengo que atender algo de trabajo, tengo que mandar un correo, discúlpame que te interrumpa, termino de hacer esto y regreso y cumplir con nuestra palabra para poder continuar con el diálogo. Este interés se nota justo en estas actitudes que tenemos y a nosotros como padres nos toca dar el ejemplo. Por ahí algunos de ustedes me dirían, claro, pero cuando yo le hablo, él está mirando su teléfono. Pero es que justamente de eso se trata de dar el ejemplo y de llegar a acuerdos. Pero los primeros que tenemos que tener escucha activa, escucha atenta y mirada, somos nosotros como padres. Yo siempre les recomiendo a los padres, sobre todo cuando tengo adolescentes en sesiones, es que para abrir un diálogo con sus hijos, con sus hijas, no hagan preguntas que se puedan contestar rápidamente, con un no, con un sí, con un bien. Si es que quieren tener como resultado una conversación elaborada e interesante. Hay una pregunta clásica que todos los padres les hacemos a los hijos. ¿Cómo te ha ido hoy? ¿Cómo estás? Si existe una respuesta clásica tan simple como bien, se terminó el diálogo. Entonces podemos cambiar nuestras preguntas. Podemos preguntar cómo te has sentido hoy, qué te ha gustado hoy, qué es lo te veo diferente, te ha pasado algo, te puedo ayudar con algo. O sea, estemos atentos a sus actitudes, atentos a las señales que nos lanzan, que nos mandan, justamente para poder abordarlos en el momento correcto y para que ellos sientan que nos preocupamos por ellos.
Aprovechemos ratos muertos. ¿Qué significa ratos muertos? Tiempos en los que podríamos estar caminando al mercado, podríamos estar haciendo una compra, podríamos estar en un bus, podríamos estar manejando un auto, y que normalmente podrían estar acompañados con música o que de repente alguien por ahí podría estar durmiendo. Vamos a aprovechar estos tiempos para generar diálogos. Muchas veces nuestros adolescentes quieren privacidad para la conversación. Y si hay mucha gente en casa, convienen muchísimo estos espacios porque dan esa sensación de privacidad para poder confiar cosas. Hablar de cosas privadas, hablar de cosas íntimas, hablar de emociones. En general, es mucho mejor hablar con tu hijo o con tu hija que hablar de él como si fuera una tercera persona. O sea, es mucho mejor decirle, oye, Mariela, vamos a hacer esto, mira qué te parece si no sé cómo te estás sintiendo hoy día, qué tal te va, tú sabes, ¿no? Que Mariela por ahí tiene dificultades con matemática. ¿Qué tema han visto hoy día en matemática? ¿Cómo te está yendo? ¿Necesitas ayuda con algo? A decir, por ejemplo, y eso es una cosa que de manera bastante clásica se hace, es, yo no entiendo por qué esta chica, le dice alguien en la casa a otra persona, y Mariela ahí, yo no entiendo por qué esta chica no estudia en matemáticas, definitivamente saca malas notas porque no presta atención. ¿Cuál es el resultado? El primer resultado es que se afecta la autoestima de Mariela, que además está presente, y que están hablando de ella en tercera persona como si no estuviera, y en segundo lugar, se pierde la posibilidad de tener confianza, porque se le está etiquetando como alguien incompetente para las matemáticas. Y entonces va a ser bastante difícil que Mariela, que efectivamente por ahí tiene alguna dificultad con el curso, nos pida ayuda. Entonces, el abordaje debe ser un abordaje directo que pueda ser de tú a tú. ¿Qué otra cosa es importante en el diálogo? Es importante reservar un tiempo especial para las celebraciones escolares, deportivas, de hobbies de nuestros hijos. Si se va a presentar con la guitarra, va a cantar, va a estar con la bandera, va a hacer cualquier cosa académica en la cual hay público, hay que asistir. Ahora muchas veces las cosas académicas son online, entonces también hay que asistir, hay que tener una asistencia activa, hay que hacernos presentes en esas cosas que a ellos les importan. Por ahí nuestro hijo está aprendiendo a tocar guitarra y entonces va a hacer un live de Facebook en donde va a tocar las 2 canciones que ya se sabe. Bueno, si tu hijo te dice que va a hacer un live en Facebook y tú ves que hace 3 días que está practica y practica y practica y practica con la guitarra y tú ya lo escuchaste 40 veces tocar las canciones, eso no importa. Importa que en el momento en el que él haga su transmisión en vivo, tú estés allí presente. Aunque ya conozcas la canción, aunque ya sepas cómo la toca, para él o para ella, ese momento de la presentación es importante y tu interés en ese momento le va a enseñar también cuánto te interesas por él o cuánto te interesas por ella. Recordemos que comunicarnos es mucho más que hablar y que entender palabras, mucho más, y que incluye saber y poder llegar a qué cosas están pensando nuestros adolescentes, qué están pensando de sí mismos, qué están pensando de sus compañeros en la escuela, qué están pensando de la autoridad, qué están pensando de la sociedad, qué opciones tienen y sobre todo que tengan libertad para ser honestos. Luego vamos a ahondar en este tema porque es uno de los temas más complicados de todos y es justamente hasta qué nivel tengo que trabajar yo mi propia empatía y mi capacidad justamente de vincularme con ellos para darles libertad para ser honestos. Una cosa clásica que dicen nuestros adolescentes es que los juzgamos cuando nos cuentan alguna cosa. Y justamente eso es algo que nosotros tenemos que evitar muchísimo. Tenemos que evitar que se sientan juzgados para poder mantener justamente abierta esta línea de honestidad en la que ellos pueden confiar en nosotros y si algo les estuviera sucediendo, porque muchas veces con nuestros adolescentes pasan cosas, poder tomar acciones inmediatas y poder ayudarlos de la manera más rápida y efectiva posible. Mantener esa línea de confianza a veces es un trabajo complicado.
A veces es normal que se sientan incómodos o se muestren incómodos cuando queremos hablar de algo sensible para ellos, cerrados o que rechacen hablar de algunos temas. Esto es completamente normal. No significa que estás haciendo algo mal en tu trabajo como padre, sino significa simplemente que en ese momento ellos deciden mantener reserva sobre algún tema particular. Y lo importante aquí no es obligarlos o tratar de conseguir la información, sino más bien mostrar apertura y disposición para hablar del tema en cuanto tu hija o tu hijo se sienta listo para conversar. O sea, la sensación general para nuestros hijos tiene que ser de que estamos abiertos y dispuestos. No necesariamente va a suceder en el momento en el que nosotros lo deseamos, pero sí tiene que haber esa apertura y esa disposición para que el diálogo se dé. La adolescencia en general es un tiempo de muchos, muchos cambios, que no solo afectan el cuerpo, sino también las emociones y se moviliza todo este tema de las hormonas. Entonces, es natural que nuestras hijas y que nuestros hijos estén viviendo de una manera distinta, de una manera diferente, esta experiencia emocional. Es completamente natural que de repente por ahí, antes ellos tenían una forma de comunicarse, una forma de conducta, una forma de relacionarse, y de pronto empezamos a ver en ellos a unas personas diferentes a los niños que habían crecido a nuestro lado. Entonces la adolescencia también es un tiempo en el que nosotros vamos a reconocer a nuestros hijos, porque están en ese tránsito para volverse justamente personas adultas y independientes, ¿no? Y a veces como padres es un tránsito que nos cuesta, porque es, digamos que es un duelo incluso el que ya dejen de necesitarnos para todo y empiecen a resolver sus cosas, por un lado, y por otro lado, el a veces verlos precipitarse hacia algo que nosotros por ahí sentimos con claridad que va a fallar, pero son ellos mismos quienes tienen que poder darse cuenta de alguna forma en algunas cosas, cometer sus propios errores para tener aprendizajes. Y en ese proceso, en ese camino, tenernos a nosotros presentes y conscientes y disponibles para tenderles la mano, para escucharlos, para ayudarlos, para abrazarlos, para lo que ellos necesiten. Como padres, muchas veces podemos ver la comunicación con nuestros adolescentes como un desafío. Hay que entender que uno de los focos de interés de nuestros adolescentes son ellos mismos y también su independencia. Y aquí es donde viene el conflicto. ¿Por qué? Porque justamente somos los padres los que podemos constituir un foco de confrontación. ¿Por qué? Porque somos los encargados de regular permisos y límites de libertad. Y lo que ellos quieren, en general, es una lucha por la libertad y la independencia, la que ellos tienen, y por otro lado, somos nosotros quienes regulamos permisos y limitamos la libertad. Y entonces, en ese sentido, en el que igual somos responsables y somos padres y estamos a cargo, es que se presentan confrontaciones que algunas veces obstaculizan la comunicación. Y por eso es importante que nosotros en ese sentido seamos capaces de tener un diálogo abierto. ¿Qué significa tener un diálogo abierto? Significa que podamos decirles claramente, mira, yo sé que tú quieres salir, yo sé que tú quieres hacer esto, que tú quieres hacer lo otro, que tus amigos se van a juntar y se van a quedar a dormir en la casa de tal o en la casa de cual. Yo estoy decidiendo esto, o por ahí no darte un permiso o limitarte el horario por esta razón. Yo sé que tal vez ahora para ti es frustrante y te entiendo que no poder quedarte a dormir, pero es mi responsabilidad y poder decirlo claramente, porque a veces se nos va un poco de las manos y por querer mantener el tono de amistad y de cercanía, tendemos a ceder demasiado. Y justamente allí, en lugar de ayudar, a veces también podemos perjudicarlos, ¿no? Siempre tenemos a esos chicos que tienen permiso para todo, salida para todo, dinero ilimitado, y inevitablemente por la edad que ellos están viviendo, también necesitan, No necesito. también necesitan que de alguna forma nosotros estemos disponibles, nosotros estemos atentos, pero sobre todo que seamos nosotros quienes marquemos el límite.
Este es un límite que a veces nos cuesta como padres. Tenemos los dos lados, el lado que por ahí puede dar todos los permisos y que quiere confiar abiertamente en sus hijos y en que van a tomar buenas decisiones, el lado que está muy preocupado y que más bien quiere retirar la mayor cantidad de permisos. A ver si me ayudan con el micro. Shirley, a ver si me ayudas, hay un micro abierto. La mayor cantidad de permisos posibles y como les decía, o sea, es antagónico y lo que tenemos que poder encontrar es el punto medio en el que nuestros hijos puedan ir madurando, desarrollándose, pero al mismo tiempo tengan límites también. ¿Qué cosas les demuestran a nuestros hijos los límites? Les demuestran que los queremos, que nos preocupamos por ellos y que estamos disponibles y que también de alguna forma estamos a cargo, porque hay una gran diferencia entre querer y ser completamente responsables de los que hacemos. La libertad y el espacio para las cosas es un proceso que se va ganando lentamente. Yo quería ver con ustedes algunas ideas para poder propiciar el diálogo. ¿Qué podemos hacer si tenemos por ahí un adolescente que es un poco hermético, que nos cuenta pocas cosas o que nos cuenta cosas sesgadas, ¿no? Por ahí nos conversa muchísimo de algo y hay muchas cosas personales de él o de ella de las que no tenemos ninguna idea o que por ahí intuimos porque escuchamos alguna conversación, porque lo vemos por ahí un poco decaído, un poco triste, un poco colérico, pero cuando le preguntamos no recibimos una respuesta y no sabemos realmente qué cosa le pasa. Más allá de las dificultades que podamos tener con ellos, nosotros como padres necesitamos ejercitar algo particular que nos cuesta mucho como padres, especialmente como padres de adolescentes, la paciencia, la empatía y sobre todo el no claudicar en el intento. La comunicación es una herramienta de conexión y de vínculo. Y dentro de esta comunicación tenemos que recordar que hay un segundo nivel de vínculo que muchas veces es más importante todavía y tiene que ver con el contacto físico y con el abrazo. Puede ser por ahí que en algún momento nuestra hija, nuestro hijo, no quiera contarnos nada de lo que le pasa, pero nosotros deberíamos estar ahí disponibles y si nuestro hijo, nuestra hija necesita un abrazo, aunque no tengamos un diálogo explicativo y detallado de qué cosa está pasando, igual que este abrazo, que este contacto esté disponible y que ellos y ellas sepan que está disponible y que aunque hayan crecido, nosotros seguimos siendo disponibles para ellos. Lo más importante es que no se puede forzar. El diálogo debe suceder cuando nuestros hijos y nuestras hijas lo necesiten. Y ellos tienen que saber que el diálogo puede suceder, no cuando nosotros decidimos que tenemos una hora libre para hablar. Yo no puedo decir, el día martes a las 7 de la noche voy a hablar con mi hija Tatiana sobre que está teniendo con el enamorado porque le he escuchado discutir. Ven, Tatiana, vamos a conversar sobre los problemas que estás teniendo con tu enamorado. A ver, cuéntame, ¿qué te ha hecho ese muchacho? Desde esa perspectiva, el diálogo no va a llegar a ningún lugar porque no estamos abriendo un espacio de confianza y porque en realidad estamos presionando, ¿no es cierto?, para que nos hable del tema. Por ahí lo que se puede presentar, y luego vamos a hablar de eso más extensamente, es más bien una confrontación, que en lugar de generar más confianza, retira la confianza. Entonces es muy importante no presionar a los chicos y no intentar forzarlos. Tener una posición abierta, comprensiva, disponible, va a tener muchos mejores frutos. Recordemos el valor que tiene la empatía, ponerse en el lugar del otro. Una de las cosas que puede ayudar muchísimo, no me gustan en general los tips, pero es un tip que sirve, es que los padres empecemos contándoles a nuestros hijos cómo era nuestra vida cuando nosotros éramos adolescentes. Que nuestros hijos y nuestras hijas entiendan que nosotros también fuimos adolescentes, también vivimos emociones desbordadas, también estábamos preocupados por las cosas que ahora les preocupan a ellos y que no somos unos marcianos que no tenemos ninguna idea de lo que ellos están viviendo. Y de ese espacio en el que nosotros confiamos en ellos y les contamos algunas de las cosas que hemos vivido, abrimos justamente esa puerta de confianza para que ellos puedan contarnos también algunas de las cosas que están viviendo ahora. Lo siguiente es construir confianza. Es indiscutible que uno de los elementos principales de la confianza es la discreción. ¿Qué quiere decir? Que si tu hija e hijo te cuenta algo, no podemos írselo contando por ahí a los tíos, ¿no es cierto? A los tíos, a la tía, a la abuelita,
al primo y que por ahí en la siguiente reunión familiar alguno de ellos agarre y se acerque y le diga, oye, ¿y ya solucionaste el problema con tu enamorado? Y de repente por ahí tu hija, la única persona a la que le había contado era su mamá. Entonces, desde ese momento, ¿qué sucedió? Se rompió la confianza, ¿no es cierto? Porque es un espacio de diálogo, que es un espacio cerrado, en el que nosotros confiamos en ellos y ellos confían en nosotros. Y mantener la confianza es relevante, es vital y nos pasa a nosotros. Si nosotros le contamos algo a un mejor amigo y luego resulta que en una reunión todos saben lo que nos pasó, definitivamente ese mejor amigo deja de ser para nosotros una persona de confianza. Porque ¿qué cosa ha hecho? Digamos que ha violentado nuestro vínculo. Y en ese sentido nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de no violentar el vínculo con ellos y de entender que son personas que tienen emociones y que las cosas que les pasan a ellos son importantes para ellos. Si por ahí tu hija, tu hijo te hace una confidencia, te cuenta algo privado y de la confidencia lo que obtiene es un castigo, porque por ahí lo que te cuenta no fue apropiado, y por ahí se suman algunas etiquetas, una minimización de las cosas o una burla de parte de los padres, y a veces esto pasa bastante, lo veo en la terapia con mis pacientes, se van cerrando las puertas de la confianza y es posible que este adolescente, esta adolescente, decida ya no contarle las cosas a sus padres. Entonces, mantener abierta la confianza y darle a las cosas que ellos viven importancia. Porque para nosotros, en el momento en el que estamos y desde nuestra edad, pueden ser cosas irrelevantes, pero desde el lugar en el que ellos están son muy importantes y hay que validar sus emociones. Algo que tenemos que practicar mucho como padres y a veces nos cuesta es la escucha. Para hablar con adolescentes es mucho más importante escuchar que hablar. Evitemos sermones o monólogos. No hagan lo que estoy haciendo yo ahorita en la charla, de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. En su lugar tenemos que ejercitar escucha activa, atendiendo las inquietudes y respondiendo a cualquier pedido de opinión o de consejo que ellos nos digan. Si nosotros hablamos durante 40 minutos de lo tristes que estamos porque la libreta del colegio no ha salido como nosotros esperábamos, difícilmente vamos a poder obtener como resultado una respuesta honesta y tranquila de por qué el rendimiento académico bajó. Pero si nosotros más bien hablamos con ellos sobre la preocupación que nos preocupa, la preocupación que tenemos, por qué han bajado las notas y pensamos que tal vez podría estarles pasando algo, si ponemos el foco en ellos en lugar de las notas, por ejemplo, la situación cambia muchísimo porque lo que sienten nuestros hijos es que estamos preocupados por ellos y no por lo que ellos hacen. Hay una gran diferencia. Una estrategia que también sirve muchísimo dentro del diálogo con adolescentes es la repregunta. Es una estrategia de comunicación muy útil. Por ejemplo, por ahí estuvieron hablando de algo y por ahí, no sé, pues Joaquín se quejó y dijo de que las últimas sesiones con su entrenador de fútbol fueron algo frustrante, y que no le está gustando, que no se siente cómodo. Entonces, si tú estás infiriendo algo, entendiendo algo, puedes repreguntar. ¿Me estás diciendo que ya no te gusta más jugar al fútbol? Y por ahí puedes constatar si tus interpretaciones son o no verdaderas, porque a veces nos pasa que sacamos conclusiones rápidas y que no necesariamente es lo que nuestro hijo, nuestra hija nos estaba queriendo decir. Y por ahí la respuesta de este muchacho puede ser, no, papá, me encanta el fútbol, lo que no me gusta es el nuevo entrenador. Entonces, ok, nos vamos centrando, vamos entendiendo de qué se trata. Y estas repreguntas también son formas de mostrar interés. Hay una muy delgada línea roja que separa las repreguntas en dos tipos. Por un lado, deberían mostrar que estamos prestando atención y que tenemos ganas de entender el asunto, pero de otro lado, no deberían mostrar que no estamos escuchando, porque la repregunta debería ser sobre algo que yo estoy concluyendo, pero no sobre algo lógico que ya me contó, ¿no? Por ejemplo, si me dice, mira, que salimos con mis amigos y entonces hemos ido a la pollería y hemos comido papas fritas, y mi repregunta definitivamente no puede ser, oye, hijo, ¿y a dónde fueron a comer? Porque si yo le repregunto eso, ¿qué cosa entiende mi adolescente?
Lo que entiende mi adolescente es definitivamente que no lo estoy escuchando. Y aquí voy con el elemento complicado, el que más nos cuesta a nosotros como padres, y es mantener la calma. Si el diálogo se llena de gritos o de ofensas, no vamos a poder hacer ninguna buena cosecha y el resultado puede ser el deterioro del vínculo de la relación con nuestro hijo, con nuestra hija. Para tener una discusión, recuérdenlo bien, tenemos que ser dos personas. Y si nosotros le aportamos calma al encuentro, la situación cambia. Si por ahí nuestra hija grita y nosotros mantenemos la calma, va a volver a gritar o levantar la voz y mantenemos la calma. Y eso nos pasa con los adultos también. Si ya lo hace una tercera vez, la persona que está gritando sola empieza a sentirse desencajada, empieza a sentirse fuera de lugar y el tono de voz de manera natural, salvo que en casos muy específicos, empieza a bajar. La situación empieza a calmarse. Y si tenemos una situación como esta, a veces es muy importante estrategias como el tiempo fuera, ¿no? O sea, si tú ves que una conversación, que un diálogo se está exacerbando, se está convirtiendo en algo caótico, en lugar de querer terminar con el diálogo en ese momento y llegar a una conclusión y un acuerdo, a veces lo mejor es decir, mira, yo veo que en este momento no estás cómodo con esta conversación, o yo veo que no te estás sintiendo bien en este diálogo, son las 3 de la tarde, ¿qué te parece si ahora haces tus cosas, donde escucha música? Yo voy a hacer tal cosa, nos juntamos de nuevo en un par de horas y terminamos esta conversación, para que justamente puedan haber espacios en los que podamos calmarnos y en los que puedan calmarse. Hay que tener siempre en la mente que nuestras ideas no son sus ideas y que las conclusiones a las que nosotros llegamos no tienen que ser obligatoriamente las conclusiones a las que ellos lleguen. Nuestro ejercicio, y es un ejercicio difícil cuando hablamos de adolescentes, es ser capaces de ponernos en su lugar y pensar también que abrirse es difícil, y contar cosas privadas es difícil, cuesta. Pongámonos nosotros mismos en nuestra mente cuando teníamos 14, 15, 16 años y pensemos si a nosotros, a nuestro yo de 14 años, le hubiera gustado contarle un montón de cosas privadas. A mi yo de 14 años le hubiera gustado contar un montón de cosas privadas a mi mamá. Cuán difícil es ese diálogo, cuán difícil es transitarlo. Y ponernos en ese lugar nos ayuda a entenderlos justamente un poco mejor y poder acompañarlos mejor también en este proceso. No, no discutir es un arte, es el arte de mantener la calma. La etapa de la adolescencia que están viviendo sus hijos es sin duda una de las más complicadas. Y para la crianza, para nosotros como padres, tener un hijo adolescente es también una de las etapas más complicadas en el ejercicio de la paternidad. Ellos y ellas comienzan a ser cada vez más independientes. Y aunque esto suele ser una alegría, entre comillas, porque ya van haciendo las cosas y todo lo van haciendo solos, también puede dar mucho pie a discusiones, malas contestaciones y sobre todo enfados y problemas. Y hablar con ellos sin discutir es un arte. Cuesta muchísimo trabajo, cuesta muchísima calma, cuesta muchísima paciencia, porque de manera natural, por neuronas espejo, que son un tipo de neuronas que tenemos todos que replican emociones, cuando una situación se pone complicada, se pone caliente, se pone estresante, es natural que respondamos de la misma manera. Entonces, el ser nosotros los que nos contengamos, los que respiremos, los que mantengamos la calma, implica todo un verdadero esfuerzo personal, sobre todo cuando los que están al otro lado sean las personas a las que más queremos, nuestros hijos. Tenemos que valorar que nuestros hijos tienen una gran necesidad de independencia. El miedo, que es un miedo natural que sufren todos los padres por la seguridad y la salud de sus hijos, es algo muy interno. Y sin embargo, durante este proceso de crecimiento, es justamente el pedido que ellos nos hacen. La mayoría de discusiones y de diferencias en la adolescencia están justamente en esta línea en la que nosotros vamos administrando la libertad y ellos la van exigiendo, ¿no? Y en el camino, ellos van demostrando su madurez y nosotros vamos cediendo oportunidades justamente para
que cada vez puedan ser más autónomos y más independientes. En general, para convertirnos en adultos, todos necesitamos pasar por experiencias. Nosotros mismos necesitamos vivir esas experiencias. Y nuestros hijos no crecen de manera automática, no es algo instantáneo, es un proceso gradual. Sucede lentamente. Otorgar una libertad cada vez mayor no es nada fácil, porque muchas veces implica miedo de parte nuestra y también miedo por el entorno, miedo por qué le pueda pasar, qué cosa estará viviendo, con qué personas estará saliendo, hasta qué punto otorgar esta libertad es un peligro para mi hijo, es un peligro para mi hija. Y estos espacios de libertad son decisiones muy personales que luego implican una gran responsabilidad para nosotros y para lo que les suceda a ellos, pero también son una necesidad de ellos para poder explorarse a sí mismos, desarrollar su autoestima e irse convirtiendo en adultos íntegros. Entonces, es un proceso difícil, difícil para nuestras hijas y hijos y difícil para nosotros. Es importante que seamos capaces de establecer reglas, horarios y sobre todo que tengamos, cuando ya decidimos dejarlos salir y movilizarse de forma independiente, tener una forma de encontrarlos o de localizarlos, ¿no? El poder saber dónde están, qué están haciendo, con quiénes están, conocer a los amigos, conocer a las amigas, saber qué cosa está pasando por la vida de nuestros hijos. A mí en terapia me ha pasado muchísimo con adolescentes que me he encontrado con problemas, con situaciones, con autolesiones, con consumo de sustancias, que los padres, sobre la que los padres no tenían absolutamente ninguna idea, que no se había generado ningún espacio de diálogo y por ahí he tenido una adolescente con anorexia, con bulimia, pasando por un terrible estrés por temas de bullying en la escuela, o un adolescente con una suma importante de autolesiones. Y bueno, y la razón por la que estaban viniendo a sesiones o a terapia era porque habían bajado el rendimiento escolar y en el colegio les habían exigido que tengan seguimiento y que haya un informe psicoterapéutico, ¿no? Y en realidad lo que teníamos detrás era algo mucho más relevante, mucho más importante, mucho más intenso. Y la mayoría de veces, muchísimas de las veces, parte del origen de estas experiencias para nuestros chicos tienen que ver con la falta de comunicación con los papás. Entonces es importante abrir el diálogo y mantenerlo abierto y mantenernos disponibles para poder ser un verdadero soporte y un verdadero apoyo y un verdadero sostén para ellos cuando realmente nos necesiten. Nuestro espacio no debería ser el espacio que los juzga, sino justamente el espacio que los contiene, que los soporta, que los abraza. Es lo que necesitan a esta edad de nosotros. Luego van a ser mucho más grandes, independientes, y van a asumir ya por completo la responsabilidad de sus actos, tal como nos sucede a nosotros ahora, ya siendo, ya siendo adulto. Cuesta a veces entender a nuestros hijos y mantener con ellos conversaciones sin discusiones. Hay que tener una relación afectiva, abierta, cariñosa, en la que nos decimos cuánto nos queremos, es algo complejo y difícil de mantener, porque en este mismo camino se sucede la lucha por la independencia y nosotros, lo querramos o no, estamos en ese lugar antagónico que administra la independencia de nuestros hijos. Entonces, en lugar de decirle, lo hago porque soy tu madre o porque soy tu padre y así lo digo y estás aquí a las 8, darle las razones. Mira, vas a estar aquí a las 8 porque ha pasado tal cosa en el barrio, hay un tema de seguridad, tal cosa me preocupa. Puede ser que igual tu hijo o tu hija no entienda, no acepte o no le gusten tus razones, pero por lo menos va a entender, y eso es lo que tiene que ir calando, es que las decisiones y las reglas que colocas para ella o para él no son porque quieres fastidiarlo o fastidiarla, sino porque te preocupa y porque quieres lo mejor para él o para ella. Esa sensación que tienen ellos de que las decisiones de sus padres son para cuidarlos, es sumamente importante también en su capacidad de autovaloración y en el desarrollo de su autoestima.
Hay muchísimas cosas para hablar cuando hablamos de diálogo con adolescentes. Hay mucho que hablar de respeto también. La forma en la que nosotros pensamos o actuamos se basa en general en nuestras experiencias personales. Si estamos dispuestos a admitir que un amigo, una amiga, un jefe pueda pensar diferente a nosotros, también tenemos que empezar a elaborar la idea de que nuestras hijas y nuestros hijos piensan diferente a nosotros, tienen ideas diferentes a las nuestras y pueden tener una opinión completamente diferente. Y el que pensemos diferente no nos hace enemigos, justamente abre un espacio de diálogo para llegar a acuerdos y para debatir de manera inteligente. Cada vez se hacen más diestros ellos en el arte de la palabra, cada vez son más apasionados, están más interesados por temas sociales y este interés en realidad es una oportunidad para tener muchas más cosas de qué conversar y no una excusa para tener muchas más cosas por las que discutir. Depende muchísimo de nosotros como padres la forma en la que dirigimos la comunicación con nuestros hijos y parte de esto es respeto. Ellos tienen sus opiniones y nosotros estamos en la obligación de respetarlos, de respetar sus opiniones, de respetar sus ideas, de respetar sus elecciones, sin perder de foco o de vista el que somos las personas a cargo, el que somos los responsables y que finalmente estamos allí para sostenerlos y para acompañarlos en ese proceso de crecer. Ser adolescente no es sinónimo de tener una libertad ilimitada y unos padres que todo te entienden y para todo te dan permiso, sino en la adolescencia es en donde se vuelve a convertir en algo sumamente importante el acompañamiento, la escucha y el soporte permanente. Muchas veces cuando ya se abre este diálogo con nuestros adolescentes, nos encontramos con chicos y chicas, y esto lo he visto muchísimo, que hablan de más. Me ha pasado en la terapia, o sea, algún chico que no se comunicaba con los papás, que tenía dificultades para hablar, y de pronto fuimos viendo estrategias en las sesiones, y empezó a hablar en una sesión, la mamá me decía, ay, me decía, pensar que yo quería que hablara más, ahora quiero que hable menos. Nos reíamos juntas, ¿no? Obviamente lo decía de una manera divertida, dentro de un diálogo divertido, y es que normalmente ellos tienen mucho para decir. Y si creamos esos espacios, realmente a veces lo que nos puede faltar en la realidad no es diálogo, sino tiempo para el diálogo, porque ellos tienen mucho para decir y también es natural que muchas veces las mismas ideas las repitan una y otra vez. Viene una vez y te cuenta una duda existencial que tiene sobre algo. Y al día siguiente te cuenta la misma duda existencial. Tú y él ya llegaron a una conclusión sobre por dónde ir y a los 3 días vuelve con la misma duda existencial. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo que su cabeza todavía está en un proceso de evaluación y el que ya lo haya dialogado contigo no significa que lo ha resuelto del todo y que ya lo tiene cerrado, completo y terminado. Significa simplemente que es un proceso en el que ya elaboró una idea, la ha compartido y la está evaluando. Vas a encontrarte muchas veces con un diálogo repetido en el que una y otra vez vuelve con las mismas ideas y por ahí cambia de foco, cambia de dirección y de repente tú dices por ahí, pero ¿qué pasó? Si yo pensé que ibas a hacer tal cosa y te dicen, no, lo que pasa mamá o lo que pasa papá es que lo estaba pensando. Y a veces empalabrar y decir las cosas es su manera de pensar. Por eso ellos entre ellos hablan muchísimas horas y se ayudan a pensar. Y este es el mismo ejercicio que podemos hacer nosotros con ellos, ayudarlos en este diálogo interior y pensar juntos. Pensar junto con ellos y acompañarlos justamente en este proceso de autoexploración y de desarrollo personal de la autoestima, porque ellos están en una etapa en la que se están construyendo. Para evitar encontrarnos con un muro y que se sientan incomprendidos, es muy importante que nos interesemos, como les decía al principio de la charla y ya para terminar, en lo que a ellos les interesa, sus hobbies, sus experiencias, sus deportes, sus amigos. Son cosas muy, muy importantes para ellos. Si por ahí tenemos una hija, un hijo que está muy interesado por su imagen, lo peor que podríamos hacer es minimizarlo y decirlo, ay, ni que fuera tan importante, no sé para qué haces tanto deporte, todo lo contrario. ¿Qué necesitas? ¿Qué estás buscando? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu objetivo? Porque a veces lo que están necesitando realmente no es bajar unos kilos o no es aumentar el músculo
o no es ropa más bonita. A veces lo que están necesitando es soporte emocional, a veces por lo que están pasando es por una bajada de autoestima y lo que necesitan en ese momento es cariño, aceptación, validación. Entonces, si vemos por ahí una señal de que algo están viviendo o algo están haciendo diferente, en lugar de criticarlos o de juzgarlos o de minimizar lo que están haciendo, pongámonos en modo escucha activa para ver qué cosa está pasando, porque cuando hay cambios de conducta, de rutinas, de sueños, de diálogos, de formas de contestar, de estado de ánimo en nuestros adolescentes, es una señal clara de que algo importante está pasando en sus vidas y de que el diálogo es todavía una herramienta aún más valiosa y aún más importante. Escuchando a nuestros hijos adolescentes con atención, ganamos una posición de respeto que nos permite luego poder entrar en sus asuntos personales. Y una vez que nos abramos ese paso, ese camino, mantener, como les decía ya antes, la privacidad y mantener el respeto a lo que ellos nos están contando, justamente hace que este espacio abierto se mantenga abierto. De tal forma en el que seamos capaces de pasar tiempo con ellos, que podamos mostrar interés, hablar de cualquier cosa. Recuerden, la conversación y el diálogo no solamente se trata de hablar de las cosas importantes de la vida y de la trascendencia y de por qué estamos en este mundo. También se trata de hablar del árbitro del partido, también se trata de hablar de una decisión política, también se trata de hablar del Día Internacional de la Mujer o de cualquier tema que pueda ser importante para ellos. Recuerden que están en esa etapa en la que empiezan a involucrarse en la vida social y que para ellos justamente esta conciencia moral es parte de su desarrollo como personas. Así que no solo es importante las cosas emocionales y personales que les pasan, sino que es importante cualquier cosa que sea importante para ellos. Bueno, hasta aquí llegó nuestra charla del día de hoy y ahora sí, encantada si hay alguna pregunta para responder. Gracias, Pilar. Sí, hay una pregunta en el chat que voy a leer. Dice, Waiki nos dice, ¿qué se puede hacer si tienes un adulto, base 5, que nunca tuvo límites? ¿Puede aprenderlo? Bueno, Bueno, vimos un poquito del plano adolescente, pero vamos a responderle la pregunta y luego volvemos en todo caso, ¿no? Bueno, puede aprenderlo siempre que quiera aprenderlo. O sea, siempre desde el libre albedrío y la voluntad, nunca es tarde para empezar cualquier trabajo personal de mejora y desarrollo de la autoestima. O sea, yo tengo por ahí alguna paciente que tiene más de 65 años y está trabajando en su desarrollo personal, pero tiene que querer. O sea, no hay manera de obligarlo, no se puede. Con los niños se puede poco, con los adolescentes se puede menos y con las personas mayores menos aún. O sea, ese cambio tiene que partir de uno mismo y no del deseo de la familia, que normalmente es lo que sucede. sí, es verdad. Bueno, entonces volviendo al tema concretamente de los adolescentes y nuestro manejo como padres, cuéntame, ¿qué pasa ya cuando hay una relación quebrada entre padres e hijos, ¿no? Donde ya se rompió el vínculo de confianza, ¿cómo puedo recuperar? Bueno, lo primero es una conversación honesta, es decirlo claramente. Es decirle, mira, yo sé que han pasado cosas entre tú y yo he cometido errores como padre, como madre, tú has tenido respuestas que me han herido y necesitamos reiniciar esto. Yo estoy dispuesto a empezar una nueva forma de vínculo contigo y me disculpo por los errores que he cometido. ¿Quieres tú hacer el esfuerzo y lo hacemos juntos? La mayoría de veces, nuestros chicos y chicas están muy dispuestos a darnos una segunda, tercera, cuarta y quinta oportunidad. A veces incluso yo he visto en las sesiones que nuestros chicos y chicas tienen más disposición de darnos oportunidades a nosotros como padres, de las que a veces nosotros como padres tenemos como disposición para darles a ellos. Pero ese diálogo siempre tiene que pasar por la honestidad y por pedir disculpas, porque a veces a los padres nos cuesta a veces reconocer que somos también parte de la situación conflictiva y que por ahí hemos levantado la voz o hemos dicho algo injusto. Y entonces el poder reconocerlo y disculparnos también les enseña a ellos a poder reconocer y disculparse, ¿no? Es un trabajo de equipo y cuesta. Cuesta porque la posición que tenemos es como una posición a cargo, ¿no? Y a veces pensamos que vamos a perder poder o autoridad porque nos disculpamos o reconocemos que nos hemos equivocado. Pero bueno,
Ninguno de nosotros ha ido a una escuela, a una universidad para padres y aprendemos a ser padres siendo padres. Así que los errores van a suceder. Hay otra pregunta de Carlos que nos dice, buenas noches, ¿qué hacer cuando te levantan la voz los adolescentes? ¿No? Te hago además otra pregunta que él también ha adicionado, es ¿qué hacer cuando los adolescentes están demasiado tiempo en la computadora o en el celular? Ya, perfecto. Las contestamos por separado. ¿Qué hacer cuando levanta la voz? Lo primero, lo que no hay que hacer es levantar la voz, que es lo primero que nos provoca, ¿no? O sea, es como que nos levantan la voz y es la respuesta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ejercitar nuestra calma, cerrar los ojos, calmarnos y no devolver la violencia. Lo primero que hay que hacer es que no hay que devolver la violencia y que hay que hablar de la violencia, especialmente en los momentos de calma. O sea, al desayuno del día siguiente, a la cena del día siguiente, tener un espacio para decirle lo que pasó ayer me hizo sentir mal. De verdad que te excediste en el tono que tuviste, en las cosas que dijiste. Ser honesto con respecto a nuestras emociones. Me he sentido herido por lo que has dicho. Yo sé que estabas molesto, yo entiendo que estabas frustrado porque no pudiste salir con tus amigos y querías ir, y yo entiendo que me responsabilizas porque no pudiste ir, porque yo tomé esa decisión porque me parecía inseguro para ti, pero creo que nos podemos hablar con respeto. O sea, las cosas hay que decirlas y es mejor decirlas cuando tenemos calma. Y si no tenemos calma en ese momento, es mejor hacer un tiempo fuera y esperar a que la calma llegue para poder empezar nosotros el diálogo. Si tenemos una discusión, va a ser muy difícil que nuestro adolescente venga a buscarnos para decirnos, mamá, papá, no sé qué pasó, no sé por qué hemos discutido. Lo habitual va a ser más bien que la confrontación suba, el ambiente en la casa se ponga cada vez más tenso, ¿no? Y si por ahí en algún momento nos puede pasar se nos va la voz o decimos alguna cosa tosca o hiriente, es importante poder reconocerlo y pedir disculpas, justamente para que tengan el modelo de qué hacer ellos cuando sea ellos quienes pierdan, como se dice, el control de la situación o por ahí se alteren, ¿no? Con respecto a la segunda pregunta, lo mejor que podríamos hacer es demarcar horarios. Yo sé que es súper difícil y en tiempo de pandemia, si era difícil antes, es más difícil ahora. ¿Cómo les quitamos estos aparatitos? ¿Cómo hacemos con la computadora? ¿Cómo les ponemos un horario? Algo que yo recomiendo mucho y que en alguna escuela incluso lo hemos implementado, es el tema de las cajas, ¿no? Es decirles a los chicos, a las chicas, bueno, ¿saben qué? Nos hemos dado cuenta que todos en esta familia, y hay que incluirnos en el grupo, porque no es que ustedes, es que todos, estamos demasiado pegados a los teléfonos, a esto, a lo otro. Entonces, primero empecemos a crear espacios sin teléfonos. Durante la hora de la cena, ya nadie en la familia, papá, mamá incluido, va a utilizar teléfono. Y de repente a determinada hora de la noche hay una cajita en la que todos los miembros de la familia vamos a dejar todos nuestros aparatos tecnológicos porque necesitamos tener un buen sueño. Entonces vamos demarcando. También podemos colocar algunas responsabilidades que sean como que correspondientes con tiempos para hacer algunas otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, por ahí tenemos algún chico al que le encantan los videojuegos y le encanta estar pegado en juegos online y esta cosa. Entonces, por ahí, para tener esos juegos online, también debería estar haciendo deporte, debería regar las plantas, debería tener algunas responsabilidades. Entonces, así vamos compensando algunas actividades analógicas con las tecnológicas o digitales que no podemos evitar. Y menos ahora, o sea, es imposible que yo les diga, aunque me gustaría, ¿saben qué? Los teléfonos les hacen daño, hay que quitarles los teléfonos, quitémosles las computadoras, apaguemos el wifi y olvidémonos, porque nos gustaría, pero no es parte de la realidad. Y sus vínculos, sus relaciones, sus amigos y su escuela dependen de esta conexión, ¿no? Vamos a hacer la pregunta ahora de Samuel y luego paso con el resto, Carlos. Em, ¿Qué se hace cuando un hijo adolescente prefiere quedarse en casa y no compartir salidas con la familia? No quiere ir a ningún lado. A ver, depende del caso. Depende del caso. Si estamos hablando de un adolescente, una adolescente que le encantaba salir con la familia y que de pronto no quiere hacerlo, entonces es un tema de actitud. En ese caso, en el caso de actitud, tengo que pensar que podría estarle pasando algo. Entonces, si antes era y ahora no es, en lugar de obligarlo a salir conmigo, yo debería preguntarme qué está pasando en su vida, qué está viviendo, qué está sintiendo por lo que está escogiendo quedarse. También podría ver si hay determinadas salidas particulares que no quiere hacer. Por ejemplo, no quiere ir a la casa de la abuela paterna.
o no quiere ir a la casa del tío tal, y antes iba. Entonces, conversar con ellos para ver qué está pasando. ¿Ha pasado algo incómodo? ¿Ha habido alguna situación que los ha hecho sentir mal? Por ahí alguien le habló feo. A veces son sumamente sensibles a este tipo de cosas y tenemos que estar atentos y validar emociones. O sea, si por ahí lo conversas y te dices, no, lo que pasa es que mi tía la vez pasada me dijo tal cosa, y tú le respondes, oye, pero sabes que en verdad no es para tanto, vamos, inmediatamente le quitaste valor a su confianza y bueno, vas cortando esos vínculos, ¿no? Entonces, si ya te cuentan, tienes que tener una escucha activa y ayudarlos a resolver. Ahora, si tienes un adolescente que tiene dificultad para comunicarse con otros, que tiene pocos amigos, que no se relaciona con facilidad, que tiene alguna dificultad para hablar en público y que no le gusta salir en general, entonces ahí sí yo te diría, sería valioso que pudieras consultarlo con un profesional para ver de qué manera ayudarlo o qué cosa podría estarle pasando, ¿no? Si es un cambio de actitud, hay que investigar, y si es algo permanente, hay que investigar aún más. Listo. Carlos nos pregunta, ¿podemos tener las claves o contraseñas? A veces no sabemos con quién hablan o quiénes son sus amistades. ¿Qué debemos hacer como padres? Abrir el espacio de confianza. Si obtienes u obligas las claves o contraseñas, cosa que muchos padres hacen y pueden hacer, lo que van a conseguir en general es que los chicos se abran otros nicks o otros usuarios en plataformas de adolescentes con otras contraseñas y tengan una especie de doble vida, una, la real, con la que se comunican con todos sus amigos, y otra, la que sus papás vigilan, en la que solamente hablan con dos mejores amigos, que además ya saben que está siendo vigilada esa cuenta, y no descubres nada. Entonces, no es una manera de llegar, y lo que sienta en realidad es un espacio de desconfianza y de conflicto. Entonces, de manera diferente, lo que podemos hacer es hablar con ellos, a sus amigos, ver en qué cosas están, saber con quiénes están saliendo, lo que sí podemos tener son los teléfonos de los amigos con los que están saliendo, saber a dónde están yendo. De vez en cuando no cae mal constatar que están yendo a donde dicen que están yendo, y que si no nos están diciendo la verdad, eso pueda tener algunas consecuencias también. O sea, es una forma de demostrar nuestra preocupación y nuestra atención por ellos. No. Eh, Eso, creo que lo has leído. Es bueno hacer comparaciones, decirle que en mis tiempos a tu edad era diferente, ¿no? Que yo me comportaba No, diferente, que era más educado, que era más no. estudioso. O ¿Cómo sea, cómo aconsejarle? ya, las comparaciones son odiosas, a todos nos caen antipáticas. Es más, si tienes dos hijos y uno era súper estudioso y el otro es muy bueno en fútbol, este, compararlo con el hermano grande porque era súper estudioso, o compararlo con el hermano chico porque él sí patea bien la pelota y tú no, en general lo único que crea es resentimiento, sufrimiento y dolor. Compararlos con nosotros mismos, como si nosotros mismos hubiéramos sido perfectos y ellos están equivocados. Hola Lian, ¿cómo estás? Lo único que hace es que sientan que cada vez hay un abismo más grande entre nosotros y ellos. Lo que sí podemos hacer, no en modo pleito, es contarles cómo vivíamos nosotros las cosas, pero no comparándonos con ellos, ¿no? No como yo sí visitaba a mi abuelita y tú no visitas a tu abuela, sino como cuando yo tenía 14 años, me encantaba visitar a mi abuelita porque además no sabes, mi abuelita hacía unas tortas de fresa deliciosas. Entonces, eso es una conversación interesante en la que se puede ir informando de cómo eran las cosas antes, pero no puede ser un espacio en el que los confrontemos para decirles que éramos mejores que ellos, porque desde esa posición de superhéroes, en realidad lo que estamos creando es un abismo de diferencia. Es mejor de tú a tú. Y como todos como adolescentes hemos vivido cosas que no necesariamente han sido las más felices, porque ser adolescente es pasar por vaivenes emocionales y estar en algún momento en conflictos, contarles algunas de esas cosas más, pero obviamente midiéndolas, nos pone en una situación de mejor confianza y de que puedan entender que también somos personas y que también nos hemos equivocado. Vale. Pilar, ¿qué pasa cuando el papá y la mamá tienen ciertas diferencias en relación de cómo educar a los hijos y cómo ponerles precisamente los límites en la adolescencia, o también la forma de cómo dialogar, ¿no? Por ahí hay alguien que es el más open mind, ¿no? Y dice, ok, tienes toda la libertad del Toda la mundo. plata, toda la libertad, sal, pasea, diviértete, disfruta tu vida. ¿Cómo Y el otro es el malo.
Entonces, ¿cómo manejamos eso, no? Lo que tenemos que hacer allí es tener una conversación súper seria con el otro padre. O sea, los criterios de crianza tienen que poder idealmente llegar a un punto de encuentro y de diálogo. Y lo que en teoría no deberíamos hacer nunca, y no solo con adolescentes, sino tampoco con niños pequeños, es desautorizar al otro padre. O sea, si uno de los padres ha dado una indicación clara o ha dicho que por la razón que sea a esa fiesta no se va, el otro padre no puede venir, desautorizarlo, de darle plata encima y de decirle ya, anda y te quedas a dormir. Porque entonces lo que estamos creando es una relación de conflicto con nuestros hijos, en el que nuestros hijos lo que van a tener es un papá bueno, un papá malo, y finalmente, en lugar de estar criando mejores personas y seres morales, estamos haciendo que tomen decisiones por conveniencia, y como la adolescencia es la etapa de la lucha por la libertad, definitivamente ellos van a escoger al que le dé más libertad y más dinero. Es una realidad, aunque no necesariamente nos guste aceptarla, ¿no? Ya vamos a ir terminando, vamos a pasar a una pregunta más del chat. Dice, ¿cómo actuar cuando ellos están irritados o vienen molestos de la calle, ¿no? Cuando la bronca no es con el papá, sino algo muy terrible les pasó afuera, ¿no? Es una excelente oportunidad para hacer un diálogo. ¿Saben por qué? Porque cuando el pleito es con el papá, ahí es donde necesitamos nuestro tiempo fuera nosotros mismos para no entrar en trombo. Pero si algo les pasó a ellos, si vienen molestos, fastidiados, tristes, frustrados, es una maravillosa oportunidad para abrir un diálogo, una conversación, un espacio de confianza. Y es justamente ahí donde tenemos que trabajar nuestros paradigmas, responder con calma y no etiquetarlos, no juzgarlos y justamente ser soporte, porque es una cosa creciente. Conseguimos un espacio de confianza, nos cuentan algo, nosotros respetamos esa confianza y la siguiente vez nos cuentan algo más importante, algo más importante, algo más importante. Entonces por ahí vamos abriendo y generando cada vez más confianza y más vínculo. Y justamente ayudarlos con cosas que pasan fuera de la familia es una excelente oportunidad, porque es más difícil cuando somos parte del conflicto, ¿no? O sea, el pleito es porque no puede salir hasta las 10 de la noche. ¿Cómo hablamos de eso? Ujú. Ya, yo tengo un par de preguntas antes de terminar, Pilar, Claro y que sí, no, hablando de tu encantada. tiempo. ¿Qué pasa cuando vemos que nuestro adolescente ya está en el borde, ¿no? O sea, ya hay un riesgo sumamente importante, nuestra relación está quebrada. ¿Cómo, cómo reaccionamos nosotros? O sea, ¿qué hacer, no? Vemos que el amigo X es una súper mala influencia para él y está a punto, Le no está sé, o si haciendo es que no, ya daño. cayó en lo de las drogas o algo, es algo, o sea, ya es algo muy importante, ¿no? Que muy grave. ¿Qué hacemos cuando estamos en el límite? Intervenimos. Es que es nuestro rol de padres. O sea, en nuestro rol de padres tenemos que intervenir, estamos obligados a, aunque nuestra intervención sea en ese momento desagradable, incómoda o poco grata. O sea, si nosotros vemos un peligro inminente, tenemos que intervenir, tenemos que bloquear, tenemos que resolver y si es necesario tenemos que tomar las decisiones que ellos tal vez no están siendo capaces de tomar. Pero en el camino de la intervención, en ese camino hay que ir dando medidas anticipatorias, explicarle lo que está sucediendo y repetir la mayor cantidad de veces posibles, aunque en un momento de crisis cuesta, que estamos haciéndolo porque lo queremos. O sea, lo que no puede quedar en duda es el cariño, pero si tenemos que hacer algo, consultar con un especialista, tomar un toxicológico para ver si hay consumo de drogas o lo que haya que hacer, hay que hacerlo. Y no es un tema de confías en mí o no confías en mí, es un tema de te quiero y no, y hasta donde esté en mis manos no voy a dejar que te hundas, ¿no? O sea, somos un equipo y en este momento me necesitas y tal vez tú no te das cuenta, pero yo lo estoy viendo, porque también he sido adolescente y porque es evidente que algo grave te está pasando, ¿no? O sea, nos toca dar soporte, es parte de nuestro trabajo, por eso es que no podemos ser del todo 100% amigos de nuestros hijos, sino que justamente tenemos el rol de cuidadores. O sea, podemos establecer un muy buen vínculo y una muy buena confianza, pero cuando se necesita un cuidador, estamos a cargo y somos responsables. Ujú. Qué importante lo que dices, Pilar. Y por último, ya para terminar, en todo caso, ¿qué tipo de actividades nos recomiendas para los jóvenes? Eso por un lado, y aunque ya lo has comentado en el transcurso de la charla, ¿en qué momento nosotros como padres debemos de pensar que es importante ya
tomar una ayuda profesional, ¿no? Que nuestros jóvenes hagan terapia. Algo me decías que, bueno, normalmente lo hacemos nosotros cuando ya vemos un problema, ¿no? Pero por ahí también puede ser importante que esto lo mantengamos como una rutina preventiva. Por Cuéntanos. supuesto que sí. Ujú. Por supuesto que sí, como un acompañamiento, o sea, como una oportunidad para chequear cómo estás, qué necesitas. Y en general, y eso ya es consejo de terapeuta, es no asusten a los chicos, a las chicas con el tema de la terapia, que no piensen que están yendo ahí porque han hecho algo pésimo y van a ser juzgados. Porque si queremos que la terapia sirva y que ellos conecten justamente con sus emociones y con poder resolver cosas y abrirse, lo que ellos necesitan justamente es saber que ustedes lo hacen porque los aman y no porque los quieren castigar, que la terapia no es un sinónimo de te castigo o porque te tengo que pagar terapia ahora ya vas a dejar de ir al curso de guitarra, no sé, porque lo que me cuesta la terapia ya te quita la oportunidad de hacerlo en guitarra, o sea, vas a terapia porque estás castigado y es todo lo contrario, vas a terapia o vas a conversar con un terapeuta por 2 o 3 veces, a veces no es necesario más, porque me importa si quiero chequear cómo estás. Y quiero que tú puedas hablar tal vez de cosas con el terapeuta o la terapeuta que tal vez no te sientes cómodo de hablar conmigo. Y como yo sé que eres adolescente y tienes cosas para decir, anda, conversa, te va a hacer bien. Entonces, desde ese lugar es mucho más fácil también para nosotros como terapeutas. Porque muchas veces los recibimos aterrorizados pensando que estamos ahí para juzgarlos y que me ha pasado, ¿eh? Que algún chico ha venido y me ha dicho, por favor, me dice, o sea, ¿qué me vas a decir? ¿Qué cosa he hecho tan mal? Dímelo. Y yo le decía al chico, es que mi papá me ha mandado a terapia y me ha dicho que alguien tiene que ponerme en vereda. Y yo, entonces, ¿cómo construyes confianza desde ese lugar? Para mí como terapeuta también se hace una cosa muy complicada si empezamos así, ¿no? ¿Cómo confías en alguien? Lian está muy participativo esta noche. Sí, esta noche está mi gato participando, sí, como dices, de manera muy activa. Bueno, nosotros desde Chaya promovemos, además de este tipo de diálogos, y invitamos, por supuesto, a todos los padres de adolescentes y en general de niños a que puedan participar, seguir participando en nuestras charlas, pero también los que quieran tener alguna sesión o terapia personalizada pueden escribirnos a colectivochaya@gmail.com y bueno, ver por ahí, vemos algunos horarios con Pilar. También aprovechar para comentarles que siempre estamos haciendo actividades culturales, ¿no? Y ya estamos preparando nuestros talleres de verano, que tienen mucho que ver con la danza, con la música, con el teatro, con aprender, por ejemplo, quechua cantando y jugando, ¿no? Que creemos que sí es un medio de comunicación muy importante para nuestros niños y adolescentes. Y nada, creo que eso como última pauta, Pilar, quizás lo importante que es la actividad Sí, social, pero también la sí. actividad física y la actividad artística Artística. para nuestros... Sí, los libera y los ayuda también a encontrarse con sus gustos y sus hobbies, tanto presentes como del futuro, ¿no? El arte siempre es un espacio de encuentro personal, de encuentro íntimo, de autodescubrimiento, y todo suma, o sea, suma teatro, suma lectura, suma expresión gráfica, suma, a muchos de nuestros adolescentes les encanta hacer arte, les encanta dibujar, les encanta escribir, les encanta cantar, les encanta bailar, están aprendiendo a tocar un instrumento, motivarnos y tomarnos tiempo justamente para estas actividades que a ellos los motivan es algo muy sano y muy preventivo también de problemas de drogas y de muchas otras cosas, ¿no? El tener un espacio de libertad para expresarse y el tener un grupo de gente que se expresa y que hace búsquedas a través del arte y la cultura es una excelente oportunidad para los adolescentes. Y de pasada los va formando moralmente también. Genial. Sí, Gracias, totalmente. gracias Pilar, gracias por ser parte de este proyecto de Chaya, que por cierto en quechua es una palabra quechua que significa la que se levanta, la que está en pie, y eso es lo que queremos precisamente promover desde este espacio, levantarnos Sí. siempre a pesar de las adversidades, ¿no? Creativamente y a través del arte y la cultura. Y eso, gracias Pilar, gracias a todos por acompañarnos también en el Zoom y también en el en vivo en el Face. Listo, que tengan una Eh, linda noche, que les vaya muy bien y bueno, gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias, Pilar. Hasta pronto. Nos vemos Gracias, muy pronto. gracias, José, en la parte técnica. Gracias por acompañarnos también.